Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar de poliedros, en concreto de prismas, y vamos a calcular su área y su volumen. Empezamos definiendo lo que es un poliedro. Un poliedro es un cuerpo geométrico, es decir, un cuerpo de 3 dimensiones, formado por caras planas. Vamos a ver dos ejemplos. Aquí tenemos un cuerpo geométrico, es decir, un cuerpo en 3 dimensiones que está formado por 6 caras planas. Aquí tenemos la primera cara, otra cara, la cara superior, la cara inferior, más otras 3 caras. Además de caras, tenemos aristas, que sería la unión entre dos caras. Tenemos esta arista, esta y más aristas. Y además de caras y aristas, los poliedros tienen vértices. Un vértice es un punto en el que se unen al menos 3 aristas y al menos también 3 caras. Aquí tenemos otro vértice, otro y otro vértice de este poliedro. Vemos aquí un segundo ejemplo de poliedro, en el que tenemos una primera cara, otra segunda cara inferior, la tercera cara, tenemos varias aristas y además tenemos 1, 2, 3, 4 vértices. Una vez discutido lo que es un poliedro, vamos a hablar de prismas. Y un prisma no es más que un poliedro formado por dos polígonos iguales y paralelos que se llaman bases de ese poliedro y formado además por varias caras laterales que son paralelogramos. Normalmente serían rectángulos. Tenemos dos tipos de prismas. Tenemos por un lado los prismas rectos, como este y este, en el que sus bases están exactamente una encima de la otra, es decir, en la vertical, y por tanto sus caras laterales son rectángulos. Además de este tipo de prismas, tenemos los prismas oblicuos, como este que tenemos aquí, en el que, aunque las bases están una encima de otra, no están exactamente en la misma vertical, sino que están un poquito desplazadas y por tanto las caras laterales serán romboides. Una vez explicado lo que es un prisma, vamos a ver cómo calcular su área y su volumen. Si tenemos, por ejemplo, este prisma cuadrangular, es decir, cuya base es un cuadrado de 4 por 4 y cuya altura son 7 centímetros, podemos desplegar este prisma y colocar todas sus caras una al lado de otra, formando lo que llamamos el despliegue del prisma. En este caso tendremos dos rectángulos, el suelo y el techo, es decir, la cara inferior y la cara superior, y además tenemos 4 rectángulos, lo que serían las 4 caras laterales. ¿Cómo calculamos el área de este prisma? Calculando el área de la base y multiplicándolo por 2, y también calculando su área lateral. ¿Por qué hay que multiplicar por 2 el área de la base? Porque tenemos dos rectángulos. Es decir, que el área de la base será 2 por 4 al cuadrado. 2 por 16, 32. Y para calcular el área lateral tenemos que tener en cuenta o bien que tenemos un rectángulo como este de 4 por 7 multiplicado por 1, 2, 3, 4, de ahí ese 4 por 4 por 7, o bien podemos considerar una única cara lateral cuya base mide 4 por 4, 16 y su altura 7, es decir, 16 por 7. Lo hagamos como lo hagamos, el resultado va a ser el mismo. Y tendremos entonces que el área de este prisma son 32, como he dicho, más 112, 144 centímetros cuadrados. Vamos ahora a calcular el volumen. Y el volumen de cualquier prisma se calcula multiplicando el área de la base por la altura del prisma. En este caso, la base era un cuadrado de 4 por 4. Pues el área de la base serán 4 al cuadrado, 16, y la altura del prisma son esos 7 centímetros. Y tendremos entonces que el volumen es 16 por 7, 112 centímetros cúbicos. Vamos ahora con un segundo ejemplo de prisma. Vamos a ver ahora un prisma hexagonal, que ¿cómo se construye? Teniendo como base un hexágono regular, en este caso, podemos levantar el prisma. Si este prisma tiene 4 centímetros el lado de la base y 8 centímetros la altura, podemos hacer su despliegue.
¿Cómo hemos comentado que se hace el despliegue? Situando todas sus caras unas junto a otras sobre el mismo plano. Es decir, en este caso tendremos dos hexágonos, 1 y 2, suelo y techo, y 6 caras laterales, 6 rectángulos de 4 por 8. Para calcular el área, calculamos dos veces nuevamente el área de la base más el área lateral. Tenemos de base dos hexágonos regulares, dos hexágonos en los que, como cualquier otro hexágono, los lados son iguales que el radio y que por tanto nos permite dibujar un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa es 4 en este caso y uno de los catetos vale 2, lo que nos permitirá calcular el segundo cateto que coincide con la apotema. ¿Y para qué queremos saber la apotema de este hexágono? Para calcular su área, porque el área de cualquier hexágono es perímetro por apotema partido por 2. Tenemos que si aplicamos el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es la hipotenusa, menos 2 al cuadrado, que es el otro cateto, es la raíz cuadrada de 16 menos 4, es decir, la raíz cuadrada de 12, lo que nos da 3,46 y pico, lo que podemos aproximar a 3,5. De esta forma ya sí que podemos calcular el área de la base, es decir, perímetro por apotema entre 2, perímetro 6 por 4, apotema 3,5 entre 2. 6 por 4 por 3,5 entre 2 son 42 centímetros cuadrados. Y si calculamos el área lateral, tenemos 6 rectángulos de 4 por 8, es decir, una superficie lateral de 192 centímetros cuadrados. Si multiplicamos 42 por 2, es decir, si cogemos 84 y le sumamos los 192 centímetros cuadrados, nos dará un área total de 276 centímetros cuadrados. Vamos ahora, por tanto, a calcular el volumen de este prisma, que al igual que en el ejemplo anterior se calcula multiplicando el área de la base, que ya hemos calculado, por la altura del prisma. El área de la base lo teníamos de antes, 42 centímetros cuadrados. Y la altura del prisma, también la tenemos 8, pues 42 centímetros cuadrados por 8 centímetros nos va a dar 336 centímetros cúbicos. Y de esta manera hemos calculado el área total y el volumen de este prisma hexagonal. Vamos ahora con un último ejemplo. Un caso de prisma un poquito peculiar, lo que sería un brick de leche o una caja de zapatos. Básicamente son prismas cuadrangulares, es decir, de base un polígono de 4 lados, pero que en este caso no tienen un cuadrado perfecto. Realmente la base son rectángulos. Y vamos ahora a ver el último ejemplo de prisma para calcular su área o su volumen. Un ejemplo muy peculiar, como puede ser un brick de leche o una caja de zapatos. Se trata de prismas porque tienen dos bases paralelas, una justo encima de la otra, además son prismas rectos, pero tienen una pequeña peculiaridad y es que las bases no son cuadrados. Aunque las bases tienen 4 lados, son rectángulos y esto lo cambia todo. A este tipo de prisma se le llama ortoedros y vamos a hacer como ejemplo un ortoedro de 4 centímetros por 5 centímetros por 6 centímetros. Es decir, un prisma rectangular en el que la base no es un cuadrado, es un rectángulo de 4 por 5. Y sus caras laterales, por tanto, no serán todas iguales. Tendremos dos caras de 6 por 4 y otras dos caras de 6 por 5. Por tanto, si hacemos su despliegue para calcular el área, tenemos dos caras de 4 por 5, por tanto 4 por 5 multiplicado por 2, otras dos caras de 6 por 5, es decir, 6 por 5 por 2, y otras dos caras de 6 por 4, por lo que tendremos que además sumar 6 por 4 multiplicado por 2. Y de esta manera el área de este ortoedro dará 148 centímetros cuadrados. Y para calcular el volumen no hay ninguna diferencia. El volumen lo calculamos como área de la base multiplicado por la altura del prisma. En este caso las bases son los lados naranjas de 4 por 5, pues el área de esa base son 20 centímetros cuadrados. 20 centímetros cuadrados por 6 centímetros, que es la altura, nos da 120 centímetros cúbicos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis entendido la diferencia entre prismas rectos y oblicuos y hayáis aprendido a calcular área y volumen de los distintos tipos de prismas que hemos visto. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.